Recordemos que a una recta en el espacio se la puede escribir como intersección de dos planos que no son paralelos entre sí. En este caso están representados gráficamente dos planos, π1 y π2, y la intersección entre ellos es la recta R. Por eso, para escribir la forma general de las ecuaciones de la recta en el espacio, hemos puesto a la recta R expresada como la intersección de ambos planos, y eso armó un sistema con las ecuaciones generales de esos dos planos que son conocidas. Ahora bien, ¿cómo haremos para, a partir de la forma general, obtener las ecuaciones paramétricas de esa recta R? Veamos entonces qué información nos aporta esta forma general de expresar a la recta en el espacio y qué información necesitamos para escribir las ecuaciones paramétricas de esa recta. En la forma general, ya que trabajamos con las ecuaciones generales de los planos π1 y π2, sabemos que en cada una de esas ecuaciones aparecen las componentes de un vector perpendicular al plano de la ecuación que representan. Es decir, en la primera de las ecuaciones podemos hablar de un vector n1 de componentes a1, b1 y c1 que es perpendicular o normal al plano que representa, es decir, al plano π1. Y lo mismo en la segunda ecuación. Hay un vector n2 cuyas componentes serán a2, b2 y c2 y es perpendicular al plano de la ecuación en la que aparece el vector, es decir, lo hemos llamado en este caso el plano π2. A esta información también la podemos ubicar en la representación gráfica. Por ejemplo, ¿dónde estará el vector n1? Si es normal a π1, supongamos que lo podemos representar así. Ese es n1, donde este ángulo es recto y este otro también, ¿verdad? Veamos dónde ubicar el vector n2. Es perpendicular al plano π2, entonces en el plano π2 podremos ubicar al vector n2, por ejemplo, por ahí, y es este ángulo recto y este otro también, ¿verdad? Esta es información importante que nos aporta la forma general de las ecuaciones de una recta en el espacio. Recordemos que se llama forma general y no ecuación general, porque no es una ecuación, sino que son dos ecuaciones generales, que corresponde cada una de ellas a un plano, que sirven para representar a una recta en el espacio. Pero una recta en el espacio no tiene una ecuación general. A esto se lo llama forma general de las ecuaciones de la recta en el espacio. Y como esta expresión es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, tiene infinitas soluciones, que es lo lógico, porque una recta tiene infinitos puntos. Cada una de las soluciones particulares de este sistema será una terna que indicará las coordenadas de uno de los infinitos puntos de la recta R. Ahora veamos qué es lo que necesitamos como dato para escribir las ecuaciones paramétricas de la recta R. Si recordamos, a la recta R escrita en ecuaciones paramétricas la expresamos del siguiente modo: x igual a x sub 0 más u sub 1 por t, y igual a y sub 0 más u sub 2 por t, y z igual a z sub 0 más u sub 3 por t, donde t, que es el parámetro, varía en los reales. Y recordemos que en las ecuaciones paramétricas tenemos la información de las coordenadas de un punto perteneciente a la recta, que lo llamaremos punto P sub 0 en ese caso, y además las componentes de un vector que es paralelo, tiene la misma dirección de la recta. Entonces necesitaremos averiguar las coordenadas de un punto de paso de la recta y un vector paralelo dado por sus componentes, un vector paralelo a la recta. Cuando vamos a ver los datos con los que contamos, sabemos que tenemos dos vectores conocidos. Son el vector n1 y el vector n2. Y el vector que nosotros estamos necesitando será cierto vector u paralelo a la recta R, tal que al vector u lo escribimos con sus componentes, que en este caso les dimos nombre u sub 1, u sub 2, u sub 3.
necesitamos que sea paralelo o lineal a la recta, es decir, un vector que puede estar, por ejemplo, por acá, el vector u. ¿Cómo es ese vector u con los vectores n1 y n2 que tenemos conocidos? ¿Serán paralelos? No, en absoluto. El vector n1 es perpendicular al vector u. El vector n2 también es perpendicular al vector u, porque el vector u tiene la dirección de la recta y este vector es perpendicular a la recta. Este vector también es perpendicular a la recta. Vemos también que n1 y n2 son ambos perpendiculares al vector u, pero no son paralelos entre sí, porque si fuesen ellos paralelos, pi sub 1 y pi sub 2 hubiesen sido planos paralelos y era lo que no estábamos queriendo que suceda para tener la forma general. En resumen, necesitamos averiguar las componentes del vector u que es perpendicular simultáneamente a otros dos vectores de los que sí conocemos las componentes. La operación que nos va a ayudar a encontrar estas componentes que estamos buscando es el producto vectorial entre los vectores conocidos. Y también vamos a necesitar encontrar las coordenadas de un punto perteneciente a la recta. Para eso, si nos fijamos en este sistema, habíamos dicho hace un ratito que tiene dos ecuaciones y tres incógnitas. Si nosotros diéramos un valor arbitrario a alguna de las tres incógnitas, obtendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resolviendo ese sistema que nos quedaría de 2 por 2, obtendríamos las coordenadas de un punto de la recta y las podríamos utilizar para escribir esta parte de las ecuaciones paramétricas. Vamos a aplicar todo esto que estuvimos charlando a un ejemplo concreto. En este ejercicio se nos pide escribir ecuaciones paramétricas para la recta R, siendo R expresada en su forma general a través de la intersección entre dos planos que no son paralelos entre ellos. Sabemos que para las ecuaciones paramétricas de la recta R necesitamos las componentes de un vector paralelo a la recta. Y de cada una de las ecuaciones de los planos que aparecen en la forma general, podemos obtener las componentes del vector normal de cada plano y las vamos a escribir por acá. Llamemos n1 al vector normal al primero de los planos y sus componentes serán el coeficiente de x, que es 1, el coeficiente de y, que es menos 2, y el coeficiente de z, que es 1. Este vector es perpendicular al que podríamos darle nombre de pi1 como representado en la primera de las ecuaciones generales. De la segunda de las ecuaciones obtendremos las componentes de un vector al que le pongo de nombre n sub 2, que es perpendicular al plano que se ve en esta segunda ecuación y sus componentes son 2, 3 y menos 1. Es perpendicular al segundo de los planos que lo llamo plano pi sub 2. Lo que sabemos es que necesitamos un vector expresado en componentes que sea simultáneamente perpendicular a ellos dos. Por lo tanto, vamos a obtener el producto vectorial entre n1 y n2. Recordemos que aquí al producto vectorial lo simbolizamos con esta manera y no con la cruz, pero puede haber algunos de ustedes que esté usando para el producto vectorial el símbolo de cruz. Haremos el producto vectorial entre n1 y n2, lo podemos hacer armando un determinante o lo podemos hacer de manera práctica tapando columnas si están bien ubicadas las componentes en columnas, que es lo que yo hice para ganar tiempo. Veamos, para obtener la primera componente del producto vectorial entre n1 y n2, tapamos la primera columna y hacemos el determinante menos 2 por menos 1 menos 3 por 1. Eso nos da resultado menos 1. Para obtener la segunda componente, tapamos la segunda columna. Hacemos el determinante de orden 2, pero al resultado le tenemos que cambiar el signo, ¿se acuerdan? 1 por menos 1 menos 2 por 1. Eso da resultado menos 3, le ponemos cambiado el signo, resultado 3. Y por último, queremos la última componente, tapamos la última columna y hacemos el determinante 1 por 3 menos 2 por menos 2. Eso da resultado 7. Hemos obtenido las componentes de un vector perpendicular simultáneamente a n1 y n2, que es el resultado del producto vectorial.
Entonces nadie puede negarnos que a ese vector que obtuvimos lo llamemos U, porque está cumpliendo la condición que necesitamos, ser perpendicular a N1 y N2. Ya hemos averiguado entonces uno de los dos datos necesarios para escribir las ecuaciones paramétricas de la recta R. Lo dejo marcado y ahora tengo que buscar de averiguar el otro dato necesario, que es un punto que pertenezca a esta recta R. Para eso, si recordamos, habíamos dicho que a este sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas podemos transformarlo en uno de dos ecuaciones y dos incógnitas dándole a alguna de las tres incógnitas un valor arbitrario. Por ejemplo, se me ocurre que digamos qué sucede si x es igual a 1, pero en realidad este 1 no es obligatorio y tampoco es obligatorio que sea x. Cada uno de nosotros puede darle un valor arbitrario cualquiera a cualquiera de las tres. No es obligatorio que sea la x. Veamos cómo queda escrito ese sistema si x asume el valor 1. Veamos. La primera ecuación será escrita como 1 menos 2i más z menos 3 igual a 0. Y la segunda será 2 por 1, 2, más 3i menos z más 1 igual a 0. Si en este sistema trabajamos un poquito algebraicamente, podremos escribir menos 2i en la primera ecuación más z y asociamos 1 menos 3 en menos 2, los podemos ya eliminar de este lado y escribir un 2 del otro lado. Y en la segunda ecuación podemos escribir 3i menos z y también asociamos 2 más 1 es 3 y lo podemos eliminar de este lado y escribir igual a menos 3 del otro lado. Ahora lo único que nos queda por hacer es resolver con alguno de los métodos conocidos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obteniendo por resultado que i es igual a menos 1 y z es igual a 0. Pero atención, estos dos resultados se dan cuando x es igual a 1. Entonces ya estamos en condiciones de escribir las coordenadas de un punto que van a ser 1, menos 1 y 0 y va a ser ese punto perteneciente a la recta R. Las puedo escribir de este lado. Supongamos que lo llamo A y sus coordenadas son x igual a 1, y igual a menos 1 y z igual a 0 y pertenece a la recta R en cuestión. Tenemos claro que es uno de los infinitos puntos de la recta. Con otro valor arbitrario para x o con un valor arbitrario para alguna de las otras, hubiésemos obtenido las coordenadas de otro punto de la recta. Pero en realidad el objetivo es encontrar las coordenadas de un punto de la recta, un punto cualquiera. Y lo hemos logrado. Por lo tanto, entre los dos datos que hemos encontrado, que son las componentes de un vector u paralelo a la recta y las coordenadas de un punto perteneciente a la recta, estamos en condiciones de expresar a esta recta R en sus ecuaciones paramétricas, que serán x igual a x sub 0, ¿quién será? La primera coordenada del punto de paso, más u sub 1, que en este caso es más con menos menos 1, por un parámetro, le podemos poner de nombre t o cualquier otra letra. La segunda de las ecuaciones será i igual a i sub 0, que será la coordenada i del punto de paso que hemos averiguado, más el valor de la segunda componente del vector, 3, por el parámetro. Y para z nos quedará igual a z sub 0, que en este caso es 0, más la tercera componente del vector multiplicada por el parámetro, recordando siempre que t varía en los reales. Y de este modo hemos encontrado las ecuaciones paramétricas de la recta R que venía en un principio dada a partir de la forma general. Y con esto hemos dado respuesta al ejercicio. Ahora podemos ver el caso inverso. Aprovechando las ecuaciones paramétricas que obtuvimos en el ejercicio anterior, planteamos este nuevo ejercicio. A partir de las ecuaciones paramétricas dadas, expresar a la recta R como intersección de dos planos. Recordemos que para la recta R
esta es una de las maneras de expresar ecuaciones paramétricas. Podríamos obtener infinitas ecuaciones paramétricas que representen a la misma recta, cambiando el punto de paso y cambiando las componentes del vector paralelo. Por supuesto, siempre siendo proporcionales las componentes entre sí con los distintos vectores que vamos obteniendo. Este ejercicio es más sencillo que el anterior, porque nosotros ya estuvimos viendo cómo llegar a partir de ecuaciones paramétricas a obtener ecuaciones de planos que se intersectan en una recta. Lo que vamos a hacer es despejar al parámetro t de cada una de las tres ecuaciones. En la primera nos quedará escrito como menos x más 1. En la segunda nos quedará escrito como y más 1 sobre 3. Y en la última nos quedará escrito como z dividido 7. Como vemos, obtuvimos tres maneras distintas para expresar al parámetro t. Lo que sigue será elegir de a dos a estas expresiones para obtener ecuaciones de planos que se intersecten. Por ejemplo, si yo tomo la igualdad entre la primera y la segunda, voy a escribir que menos x más 1 es igual a y más 1 dividido 3. Y también podría igualar la primera con la tercera o la segunda con la tercera. Por ejemplo, puedo escribir entonces menos x más 1 igual a z sobre 7. Eso que aparece ahí ya es una manera de representar a la recta R como intersección de dos planos. Fijémonos que son planos proyectantes sobre los planos coordenados, pero son dos planos. Acá dice dos planos, no dice qué tipo de planos. En este caso, fijémonos que es un plano proyectante sobre el XY, por lo tanto hay que aclarar que esto se cumple para toda Z. Y en este caso es proyectante sobre el XZ, por lo tanto habrá que aclarar que se cumple para toda Y. Pero ahí ya tenemos expresada la recta como intersección de dos planos. Si uno quiere prolijar un poco estas ecuaciones, lo que puede hacer es trabajar algebraicamente para obtener lo que sigue, que no es otra cosa que expresar a la recta como intersección de dos planos y ahora dados con sus ecuaciones generales. Siguen siendo, por supuesto, planos proyectantes sobre planos coordenados, pero el ejercicio pedía expresar a la recta como intersección de dos planos y lo hemos logrado. Esta recta que hemos escrito en este caso como intersección de estos dos planos es la misma recta que en el ejercicio anterior aparecía escrita como intersección de otros dos planos, porque tengamos en cuenta que una recta puede ser intersección de infinitos planos, es decir que la expresión no es única. Además, en este mismo ejercicio podríamos haber elegido igualar de distinto modo, no la primera y la segunda y la primera y la tercera. Podríamos haber hecho la primera y la segunda y la tercera, es decir, distintas combinaciones y hubiésemos obtenido la recta como intersección de otros planos, pero siempre es la misma recta.